Hola, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte nuevamente. Mi nombre es Damián Vincenti y soy parte de la Iglesia Cristiana Evangélica Dios es Amor de San Francisco, Córdoba. Y estamos muy contentos de tener una nueva oportunidad a través de este canal de YouTube de poder compartir con vos reflexiones espirituales que puedan bendecir tu vida. En esta ocasión quería que me acompañes a una lectura que encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11. Y este capítulo 11 nos va a relatar la historia de Lázaro. Lázaro era un amigo de Jesús y Juan, en el Evangelio que está escribiendo, va a narrar lo que en principio parecen ser los últimos días de Lázaro. Lázaro estaba enfermo con una enfermedad muy grave, que era una enfermedad de muerte. Y dice así Juan capítulo 11, versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Versículo 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que su amigo Lázaro estaba en el sepulcro. Lázaro había muerto. Y Betania dice que estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Versículo 35 dice que Jesús, al ver esta situación que estaban atravesando estos amigos, dice Jesús lloró. Y el versículo 38 también nos cuenta y nos dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo Jesús, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Esta es la historia que encontramos allí en Juan capítulo 11, que la leímos resumidamente salteando algunos versículos, pero que si tenés una Biblia en tu casa yo te invito a que puedas leerla de manera completa y que puedas ver otros detalles más que encontramos allí en la palabra de Dios. Esta historia es una historia apasionante, sin dudas también llena de dramatismo, ¿no? En una situación límite como es una enfermedad que iba a causarle la muerte. Lo primero que veo acá es que Jesús tenía amigos. Y estos 3 hermanos se habían transformado en ese grupo especial de amigos que había construido Jesús. Y Jesús no solo tenía amigos, sino que dedicaba tiempo a sus amigos, intimaba con ellos y trataba de poder profundizar esa relación. Y es así que cada vez que tenía oportunidad y pasaba cerca de Betania, el lugar donde vivían estos hermanos, Jesús paraba en ese hogar y encontraba un oasis en esa casa tan especial para Jesús. Pero yo quería compartir con vos 3 características que se resaltan en esta historia de Jesús. ¿Sabes qué? Lo primero que veo acá que se resalta de Jesús es que Jesús, ante esta situación, es soberano. ¿Y sabes qué? El hecho de que Jesús sea soberano quiere decir que Él todo lo sabe, todo lo controla y todo lo va a utilizar con un propósito. Te lo repito. Que Jesús sea soberano quiere decir que todo lo sabe, todo lo controla y todo lo va a utilizar con un propósito. Que Jesús sea soberano quiere decir de que nunca llega tarde ni temprano.
¿Sabes qué? Para las hermanas María y Marta, Jesús estaba llegando 4 días tarde. El hermano ya había muerto, Lázaro había muerto hacía 4 días, pero sin embargo, en el reloj del cielo, Jesús estaba llegando, estaba llegando al horario exacto, puntual, para poder hacer lo que Él se había propuesto. ¿Sabes qué? Que Jesús sea soberano quiere decir que ninguna situación le queda grande, pero que tampoco ninguna situación le queda tan pequeña como para no poder actuar. Estaban frente a una situación dramática de muerte, de impotencia total para los seres humanos, y sin embargo, ahí estaba Jesús. Que Él sea soberano quiere decir de que nada lo sobrepasa, nada lo descontrola. Él tiene el control absoluto sobre cualquier situación o sobre cualquier circunstancia. ¿Sabes qué? Esta característica de Jesús, la soberanía, nos tiene que traer paz a nuestro corazón. El hecho de saber de que Él todo lo controla, aún la situación más difícil que pudiéramos estar atravesando. Pero la segunda característica que se resalta en esta historia es que Jesús es sensible. ¿Y sabes qué? Que Jesús sea sensible lo hace un Jesús cercano a las personas. Lo hace un Jesús cercano a vos y un Jesús a mí. ¿Sabes qué? El que sea sensible quiere decir de que Él se duele con la situación que estamos atravesando cada uno de nosotros. Él la conoce porque es soberano y Él se sensibiliza frente a esa situación y no es indiferente frente a esa situación. En el caso puntual de la historia, Él está viendo allí primero el dolor de ver a su amigo muerto en una tumba. Lo segundo que lo sensibiliza es ver el dolor de las hermanas en esta situación tan triste, ¿no? Tan dolorosa de haber perdido a un ser querido y también todo lo que conllevaba en esa época del sustento y las situaciones que iban a venir luego de estos días de duelo. Pero también Jesús se duele profundamente ese día al ver las consecuencias del pecado en su amigo Lázaro. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos va a decir que la paga del pecado, o sea, la consecuencia del pecado, es la muerte. Claro, aquí era la muerte física, pero también el pasaje está hablando de la muerte espiritual. Y Jesús, al ver el deterioro que causa el pecado en la vida del hombre y que termina con la muerte, se ve ahí conmovido profundamente. Por lo tanto, quiere decir esta sensibilidad de Jesús de que Él conoce lo que estás pasando y Él se sensibiliza ante esa situación y también quiere obrar ante esa situación que estás atravesando en tu vida. Pero lo último que veo en este relato, la última característica que se resalta de Jesús, es que Jesús es el Salvador. Lo primero, Jesús es soberano. Lo segundo, Jesús es sensible, pero lo tercero, Jesús es Salvador. Y mira, esta característica de Jesús lo hace único. Si la sensibilidad lo hace cercano, el hecho de que Él sea el Salvador lo hace único, porque Él hace lo que nadie podía hacer. Y frente a la muerte, Él va a resucitar con poder a su amigo y lo va a traer otra vez a la vida. Lo va a hacer al 4.º día para no dejar ninguna duda de su poder y de su autoridad frente a la muerte. Pero ¿sabes qué? Este relato, esta historia, en realidad nos estaba adelantando y representando lo que Jesús iba a atravesar cuando iba a ir a la cruz del Calvario. ¿Y sabes qué? Si el hecho de que sea el Salvador lo hace único, dentro de las cosas que hizo Jesús para ser único, fue a la cruz del Calvario a morir por tu pecado y por mi pecado. Lo que nadie podía hacer, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no había justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. No había nadie que pudiera acercarse a Dios o que pudiera poner su vida en salvación por el resto de las personas. Sin embargo, Jesús estuvo dispuesto a ser el mediador entre Dios y los hombres y ser el sustituto y poder ocupar ese lugar en la cruz que teníamos que ocupar cada uno de nosotros para poder cargar con tu pecado y con mi pecado. Sí, ese pecado que tanto dolor nos causa, ese pecado que generó separación en nuestra relación con Dios, ese pecado que nos deteriora, ese pecado que nos lleva a la muerte física, pero que también nos lleva a una muerte espiritual. Y allí está Jesús y va a ir a la cruz para demostrar que Él es único, el único Salvador que presentaba a Dios para poder restaurar la relación con los hombres y para poder ofrecerse también para perdonar nuestros pecados y para poder darnos vida
eterna. Te comparto un versículo más para terminar. Dice Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay unos versículos que no leímos en el relato. Y Marta, en el reproche, cuando Jesús llega, le dice, mirá, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús le va a decir estas palabras en el versículo 25 del capítulo 11, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús le hace una pregunta y le dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? Y le dijo Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Querido amigo, ¿crees esto? ¿Crees que Jesús es soberano? ¿Crees que Jesús es sensible a tu situación? Y por sobre todas las cosas, ¿crees que Jesús puede ser tu Salvador? Ojalá que esta meditación sirva para que puedas reflexionar y para que puedas encontrar en Jesús el Salvador de tu vida. Que Dios te bendiga. Te dejamos aquí al pie de la pantalla nuestras redes sociales, un número de teléfono también para que si querés contactarte con nosotros puedas hacerlo.